Las pirámides de Egipto son realmente famosas. Son símbolos muy fuertes de una civilización antigua. La gente de todo el mundo las reconoce al instante. Estas enormes estructuras representan el gran poder del faraón. También muestran la búsqueda de los antiguos egipcios por la vida eterna. Incluso hoy, visitar las pirámides llena a la gente de asombro y maravilla. Por muchos miles de años, la Gran Pirámide fue la estructura más alta hecha por el hombre en la Tierra. Este solo hecho dice mucho sobre la habilidad y ambición de sus constructores. Son un testimonio duradero del ingenio y la determinación humana, alcanzando el cielo. Estas magníficas estructuras no se construyeron solo como tumbas. Eran mucho más que eso. Los antiguos egipcios creían que las pirámides eran máquinas de resurrección. Estaban diseñadas para ayudar a los faraones a subir a los cielos y unirse a los dioses. Su forma es muy importante. Los lados inclinados de una pirámide se veían como una rampa o escalera. Esta rampa permitiría que el espíritu del faraón muerto subiera al cielo, especialmente para unirse al dios Sol-Ra en su viaje diario. Así, las pirámides tenían una gran importancia religiosa y espiritual para los antiguos egipcios, asegurando que el rey pasara con éxito a la otra vida. La meseta de Giza es, sin duda, el sitio de pirámides más famoso del mundo. Es el hogar de la Gran Pirámide de Keops, la Pirámide de Kefren y la Pirámide de Micerino. La majestuosa esfinge, con su cabeza humana y cuerpo de león, vigila cerca. La precisión con la que estos monumentos fueron alineados es sorprendente. Su enorme tamaño sigue sorprendiendo e impresionando a ingenieros y visitantes por igual. La Gran Pirámide es la única maravilla que sobrevive de las 7 maravillas del mundo antiguo. Realmente merece este título. Para mí, las pirámides son más que solo monumentos antiguos. He pasado muchas décadas trabajando entre ellas, excavando y estudiando sus secretos. Cada piedra parece tener una historia. Con cada nuevo descubrimiento, la magia de estas estructuras se hace más profunda. Aprendemos más sobre la gente que las construyó y la civilización que las creó. Es nuestro deber sagrado proteger esta herencia increíble para todas las generaciones futuras. Las pirámides siguen hablándonos a través del largo tiempo. Transmiten un mensaje fuerte de creencia, ambición y del espíritu humano que perdura. La gran época de construcción de pirámides en Egipto sucedió principalmente durante lo que llamamos el Reino Antiguo. Este período duró aproximadamente desde el año 2686 hasta el 2181 a.C. Las pirámides más famosas fueron construidas por faraones de la tercera, cuarta, quinta y sexta dinastías. Este fue un tiempo de gobierno fuerte y centralizado en Egipto. Al faraón se le veía no solo como un rey, sino como un dios viviente en la tierra. Esta autoridad máxima le permitió manejar los enormes recursos y la gente necesaria para proyectos tan gigantescos. Es por esto que el reino antiguo a menudo se conoce como la Edad de las Pirámides. La Gran Pirámide de Giza, quizás la construcción más famosa jamás hecha, fue construida para el faraón Keops. Creemos que su reinado fue alrededor del 2589 al 2566 a.C., durante la cuarta dinastía. Su hijo, el faraón Kefren, construyó la segunda pirámide más grande en Giza. Muchos estudiosos, y yo también, creemos que Kefren fue quien mandó a hacer la Gran Esfinge. El faraón Micerino, que también perteneció a la cuarta dinastía, construyó la más pequeña de las 3 pirámides principales de Giza. Estas 3 pirámides, que se levantan majestuosas en la meseta del desierto, son los ejemplos perfectos de la construcción de pirámides y el poder del antiguo Egipto. La construcción de pirámides no paró después de la cuarta dinastía. Sin embargo, las pirámides construidas durante la quinta y sexta dinastías fueron generalmente más pequeñas. Los materiales usados a veces eran menos duraderos que los usados para las gigantes de Giza. Por ejemplo, algunas pirámides posteriores tenían núcleos hechos de escombros, que luego se cubrían con piedra más fina. Estos cambios seguramente muestran cambios en el poder real, los recursos que había y quizás en las creencias religiosas. Sin embargo, la costumbre de construir pirámides como tumbas reales continuó por varios siglos más, mostrando su gran importancia en la cultura egipcia. Aunque el reino antiguo representa la edad de oro de la construcción de pirámides, esta práctica volvió a usarse en tiempos posteriores. Por ejemplo,
los faraones de la 12ª dinastía, durante el Reino Medio, también construyeron pirámides. Mucho después, los faraones nubios de la dinastía 25, que gobernaron Egipto desde su reino de Kush, construyeron pirámides en lo que hoy es Sudán. Estas pirámides cushitas, sin embargo, eran diferentes en estilo. Eran más pequeñas y con lados mucho más inclinados que sus antecesoras egipcias. Las pirámides del Reino Antiguo, especialmente las de Giza, pusieron un nivel que nadie ha igualado. Las famosas pirámides de lados lisos no aparecieron de la nada. Su diseño fue el resultado de una evolución muy interesante. Esta evolución comenzó con formas más antiguas de tumbas reales. En el período dinástico temprano, antes del Reino Antiguo, los faraones y nobles se enterraban en construcciones llamadas mastabas. Una mastaba es un edificio rectangular con techo plano y lados inclinados hacia adentro. Generalmente estaban hechas de ladrillos de lodo. La tumba de verdad estaba bajo tierra, debajo de la mastaba. Estas estructuras servían para marcar la tumba y como lugares para dejar ofrendas. Una persona muy importante en el desarrollo de la arquitectura de las pirámides fue el brillante arquitecto Imhotep. Él sirvió al faraón Zoser, un gobernante de la tercera dinastía, alrededor del año 2670 a.C. Imhotep tuvo una idea revolucionaria para la tumba de Zoser en Saqqara. Decidió poner varias estructuras como mastabas una encima de la otra. Cada piso de arriba era más pequeño que el de abajo. Este diseño nuevo y original resultó en la famosa pirámide escalonada de Zoser. Muchos piensan que esta estructura es el primer edificio grande de piedra en todo el mundo, algo realmente increíble. La pirámide escalonada fue un logro muy importante por varias razones. Primero, su construcción totalmente de piedra, en lugar de los ladrillos de lodo que se usaban antes, significó un gran avance en la tecnología. La piedra duraba mucho más, asegurando que la tumba duraría para siempre. Segundo, su forma de escalones era simbólica. Se interpretaba como una escalera para que el alma del faraón subiera a los cielos y se uniera a las estrellas eternas. La pirámide escalonada no era una construcción sola. Era la parte principal de un gran complejo funerario. Este complejo incluía templos, patios, capillas y edificios de adorno para el uso del faraón en la otra vida. Después del reinado de Zoser, los faraones que siguieron continuaron probando diseños de pirámides. El faraón Snofru, fundador de la cuarta dinastía y papá de Keops, fue un constructor muy activo. Se le atribuye la construcción de al menos 3 pirámides importantes. Su pirámide en Meidum parece que empezó como una pirámide escalonada. Luego se rellenaron sus escalones para hacer lados lisos, aunque esa cubierta ya se cayó. En Dahshur, Snofru construyó la pirámide acodada. Se llama así porque los constructores cambiaron el ángulo de inclinación a la mitad. Finalmente, Snofru logró construir la pirámide roja en Dahshur, la primera pirámide verdadera de lados lisos. Esto preparó el camino para las maravillas de Giza. Sección 5. Los maestros constructores, herramientas y técnicas de construcción. Los antiguos egipcios quizás no tenían herramientas de hierro o máquinas modernas, pero su ingenio les permitió hacer cosas increíbles en la construcción. Usaban principalmente herramientas de cobre, como cinceles, taladros y sierras. Para sacar piedras más duras como el granito, usaban mazos pesados de dolerita y martillos. Cuando usaban sierras, seguro ponían algo que raspara, como arena de cuarzo, junto con la hoja de cobre para cortar la piedra. Aunque estas herramientas puedan parecer simples para nosotros hoy, en manos de artesanos hábiles, eran muy efectivas. Se necesitaba muchísima paciencia, habilidad y esfuerzo físico. Uno de los primeros pasos más importantes para construir una pirámide era hacer una base perfectamente plana. La precisión que lograron los antiguos egipcios en esto es de verdad sorprendente. La base de la Gran Pirámide de Giza, por ejemplo, está nivelada con una diferencia de solo unos pocos centímetros en toda su área de 13 acres. Seguramente lo lograron cortando una red de zanjas en la roca, llenándolas de agua y luego marcando el nivel del agua. Luego, la roca se cortaba hasta ese nivel marcado. Además, los lados de las pirámides estaban orientados con una precisión increíble hacia los puntos cardinales, lo que muestra que sabían mucho de topografía y astronomía básica. La pregunta de cómo se subieron los enormes bloques de piedra a su lugar en las pirámides es una de las cosas que más se discuten sobre su construcción. La teoría que más aceptamos los egiptólogos
es que se usaron rampas. Pero el tipo exacto y cómo eran estas rampas todavía se discute. Algunas ideas son rampas largas y rectas, rampas en zigzag construidas en un lado, o incluso rampas internas que subían en espiral dentro de la misma pirámide. Es muy posible que se usaran diferentes tipos de rampas, o una mezcla de métodos, incluyendo palancas, en diferentes momentos de la construcción o para diferentes pirámides. Todo el proceso de construcción de las pirámides se planeaba y manejaba con mucho cuidado. Los escribas y supervisores eran muy importantes para coordinar a la enorme cantidad de trabajadores y el movimiento de los materiales. Llevaban registros detallados de los materiales, la asistencia de los trabajadores y cómo iba el trabajo. Hemos encontrado muchos bloques dentro de las pirámides que tienen marcas de la cantera o inscripciones. Estas marcas a menudo indicaban el grupo de trabajo que preparó el bloque, para dónde iba dentro de la estructura, o fechas. Este nivel de organización era totalmente necesario para terminar con éxito proyectos tan complicados y largos. Muestra un sistema de administración muy avanzado. Sección 6. Las manos que construyeron para siempre. Los trabajadores de las pirámides. Una idea equivocada muy común, que a menudo viene de películas viejas, es que las pirámides fueron construidas por miles de esclavos trabajando a latigazos. Pero las pruebas arqueológicas dicen que esto no es cierto. Ahora sabemos que las pirámides fueron construidas por trabajadores y obreros egipcios con mucha habilidad. Este grupo de trabajadores tenía un núcleo de artesanos permanentes y hábiles, como albañiles, fabricantes de herramientas y topógrafos. Junto a ellos, había grupos más grandes de trabajadores de temporada. Estos trabajadores probablemente eran ciudadanos reclutados, cumpliendo una especie de servicio nacional o impuesto, quizás durante la inundación anual del Nilo, cuando no se podía trabajar en la agricultura. Estos trabajadores no eran una masa de gente desconocida y maltratada. Hemos descubierto y excavado las aldeas donde vivían, especialmente cerca de las pirámides de Giza. Estos lugares, a veces llamados pueblos de trabajadores, muestran una comunidad bien organizada. Hemos encontrado panaderías que podían hacer miles de panes al día, cervecerías e instalaciones para procesar pescado. Esta prueba muestra que a los trabajadores se les daba comida regularmente, incluyendo pan, cerveza, pescado y carne. El Estado les daba casa y comida, lo cual no es lo que se haría con esclavos, a quienes se les hubiera explotado cuidándolos lo mínimo. Los trabajadores estaban organizados en grandes cuadrillas o divisiones. Cada cuadrilla grande se dividía en grupos más pequeños. Estos grupos a menudo tenían nombres sorprendentemente comunes, como la pandilla de amigos de Keops o la pandilla de borrachos de Micerino. Sabemos estos nombres por grafitis que dejaron los trabajadores en bloques de piedra, a menudo escondidos muy adentro de las pirámides. Estas inscripciones a veces muestran que estaban orgullosos de su trabajo y que había competencia entre diferentes pandillas. Esto sugiere que había compañerismo y ganas entre los constructores en lugar de trabajo forzado bajo amenaza. Construir pirámides era sin duda un trabajo muy duro y a menudo peligroso. Examinar los esqueletos encontrados en los cementerios de los trabajadores cerca de las pirámides da pruebas claras del desgaste físico. Vemos señales de trabajo agotador, como artritis y problemas de espalda, así como heridas como huesos rotos. Pero estos mismos esqueletos también muestran que las heridas a menudo se curaban. Se acomodaban los huesos, y la gente sobrevivía a accidentes graves, lo que indica que se les daba algún tipo de atención médica. Esto apoya aún más la idea de que estos trabajadores eran miembros valiosos de la comunidad que ayudaban en un proyecto de enorme importancia nacional y religiosa para su rey Dios y su tierra. Sección 7. Un reino unido, Egipto. Durante la Edad de las Pirámides, el Reino Antiguo, el período en que se construyeron las pirámides más famosas, se caracterizó por una paz, estabilidad y riqueza notables. Egipto era un país unido, gobernado por una autoridad fuerte y centralizada dirigida por el faraón. El faraón era más que solo un rey. Se le veneraba como un dios viviente, la encarnación en la tierra de Horus. Su condición de dios significaba que su autoridad era casi total, y la gente no la cuestionaba. Esta estabilidad política y social era algo muy necesario para poder hacer proyectos públicos enormes y largos, como la construcción de las pirámides.
que necesitaban recursos y trabajo como nunca antes se había visto. El río Nilo era, y sigue siendo, la vida de Egipto. Su inundación anual, que se podía predecir, traía un lodo lleno de nutrientes que fertilizaba de nuevo las tierras de cultivo a sus orillas. Esta riqueza natural aseguraba buenas cosechas siempre, formando la base de la economía egipcia. Lo que sobraba de la agricultura no solo alimentaba a toda la gente, sino que también mantenía a muchos trabajadores que no se dedicaban al campo. Esto incluía a los artesanos especializados, capataces y obreros esenciales para construir pirámides. Sin esta comida segura, hubiera sido imposible para el Estado egipcio antiguo dedicar tanta gente a la construcción. La religión estaba en todos los aspectos de la vida del antiguo Egipto, y el faraón tenía un papel central. Se le consideraba el principal intermediario entre los dioses y las personas. La construcción de una pirámide no era solo un capricho del rey, era un proyecto de gran importancia religiosa. Al asegurar que el faraón pasara con éxito a la otra vida y se uniera a los dioses, se creía que la pirámide garantizaba que todo Egipto siguiera bien y próspero. El acto de construir era un esfuerzo de todo el país, un deber religioso de todos para mantener Ma'at, el orden y la armonía del universo. La capacidad de administración del Estado del Reino Antiguo era muy avanzada para su tiempo. Una burocracia bien organizada, con escribas que sabían leer y escribir, manejaba con mucho cuidado los enormes recursos que se necesitaban para construir las pirámides. Llevaban registros detallados del trabajo, los materiales, las raciones de comida y las herramientas. Organizaban la extracción de piedra, el transporte de materiales a largas distancias y el trabajo diario en el lugar de la construcción. Este alto nivel de eficiencia y organización en la administración era indispensable. Las pirámides hoy no solo son monumentos al poder de los faraones y a sus creencias religiosas, sino también testimonios de la impresionante habilidad administrativa de una sociedad bien ordenada. Sección 8. Susurros a través de los milenios. Misterios y teorías duraderas. Las pirámides de Egipto han fascinado la imaginación de la gente por miles de años. Su tamaño gigante, precisión increíble y el enorme esfuerzo que tomó construirlas, naturalmente hacen que la gente se pregunte y se maraville. Este asombro, con el tiempo, ha hecho surgir muchas teorías y suposiciones sobre cómo y por qué se construyeron. Algunas de estas teorías se basan en estudios cuidadosos y pruebas arqueológicas, mientras que otras se van a ideas más fantasiosas. La mala suerte de no tener muchos registros escritos detallados de los propios antiguos egipcios que expliquen cómo construían, ha dejado espacio para que crezcan misterios que duran hasta hoy. Uno de los misterios que más persiste es sobre las técnicas exactas que usaron para levantar y colocar los enormes bloques de piedra, algunos de muchas toneladas. Aunque la mayoría de los egiptólogos, incluyéndome, estamos de acuerdo en que las rampas fueron una parte clave, el diseño específico y el uso de estas rampas todavía se debate. ¿Eran rampas largas y rectas que necesitaban muchísimo material y eran muy largas? ¿O eran más compactas, quizás subiendo en zigzag por una cara de la pirámide, o incluso en espiral por dentro? Algunas teorías proponen que usaron tecnologías avanzadas perdidas o conocimientos olvidados. La verdad probablemente está en el uso ingenioso de mecánicas más simples, pero todavía no hay una prueba definitiva de un solo método. La cultura popular a menudo ha aceptado explicaciones más extrañas para la construcción de las pirámides. Teorías sobre visitantes extraterrestres o una civilización humana perdida y muy avanzada, como la Atlántida, aparecen con frecuencia. Estas ideas, aunque son historias emocionantes, no tienen ninguna prueba arqueológica o histórica creíble. Todas las pruebas que hemos encontrado, las herramientas en los sitios, las aldeas de los trabajadores, las marcas en las piedras de las canteras y los textos egipcios sobre organización y suministros, apuntan claramente a que los propios antiguos egipcios fueron los maestros constructores. Como científicos y arqueólogos, debemos basarnos en pruebas que se puedan tocar y en investigaciones serias, no en fantasías. Además de la gran pregunta de cómo se construyeron, otras características específicas de las pirámides siguen intrigando a los investigadores. Por ejemplo, los pasadizos estrechos descubiertos dentro de la Gran Pirámide de Keops han sido motivo de mucha especulación. ¿Eran solo para ventilación? ¿O tenían un propósito religioso más profundo, quizás alineados con estrellas específicas para ayudar al alma del faraón en su viaje al cielo?
Las alineaciones astronómicas notables de las propias pirámides de Giza también fascinan a los estudiosos. La investigación que se sigue haciendo, incluyendo técnicas modernas como el escaneo con muones de rayos cósmicos, promete darnos más información sobre estas estructuras antiguas y quizás revelar nuevas cámaras o aclarar viejos misterios. Las pirámides todavía guardan muchos secretos. Sección 9. Ecos en la eternidad. El legado duradero de las pirámides. Las pirámides son mucho más que solo montones impresionantes de piedra antigua. Son símbolos duraderos de la ambición humana, la creatividad y la capacidad de lograr cosas increíbles. Demuestran con mucha fuerza lo que una sociedad puede lograr cuando está unida por una visión y un propósito común, incluso con tecnología relativamente simple. Desde el punto de vista de la ingeniería, representan lo más alto del diseño y la construcción arquitectónica antigua. Su forma y grandeza han influido a muchísimos arquitectos y artistas a lo largo de la historia. Prácticamente establecieron un nuevo estándar para la construcción de monumentos que se sintió por milenios en diferentes culturas. Estas magníficas estructuras sirven como un lazo muy valioso e irreemplazable con nuestro pasado humano común. Nos dan ideas profundas sobre lo compleja que era la civilización egipcia antigua, sus creencias religiosas sofisticadas, su estructura social complicada, su avanzado conocimiento de ingeniería y su vida diaria. Las excavaciones arqueológicas y la investigación que se siguen haciendo en los sitios de las pirámides continuamente dan nueva información. Cada objeto que se descubre, cada inscripción que se descifra, añade otra pieza al enorme y fascinante rompecabezas del antiguo Egipto. Las pirámides son, en esencia, museos al aire libre y archivos históricos de muchísima importancia. Por miles de años, las pirámides han inspirado asombro y admiración. Historiadores griegos antiguos como Heródoto se maravillaron con ellas, y emperadores romanos las visitaron. Hoy, millones de turistas de todos los rincones del mundo viajan a Egipto para ver su majestuosidad con sus propios ojos. Reconocidas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, las pirámides de Giza y otros monumentos parecidos se consideran tesoros que pertenecen a toda la humanidad. Su cuidadosa conservación y protección, por lo tanto, no son solo un asunto de Egipto, sino una responsabilidad de todo el mundo. Debemos asegurarnos de que las generaciones futuras también puedan experimentar su maravilla. En conclusión, las pirámides de Egipto se levantan como monumentos orgullosos y eternos. Son un testimonio poderoso del increíble ingenio, habilidad y dedicación de sus antiguos constructores. Hablan con mucha claridad de una civilización que era profundamente espiritual, muy organizada y capaz de mover enormes recursos para proyectos de importancia eterna. Aunque algunos misterios sobre su construcción y propósito continúan intrigándonos y generando debate, su importancia general como monumento al esfuerzo humano y al patrimonio cultural es innegable. Las pirámides realmente son ecos en la eternidad, que capturan para siempre la imaginación de la humanidad.